pues lo importante es que la palabra quede sellada en nuestro corazón y que no quede como un conocimiento más. O sea, no permitir que el enemigo nos robe las bendiciones. Hay palabras que son de exhortación, pero son palabras que nos dan vida, ¿sí? Aunque no nos guste en el momento, aunque nos toque en ese punto, digamos, como frágil, pero son las que nos ayudan a crecer. ¿Amén? Vamos a seguir con el mismo tema y que, bueno, sea el Espíritu Santo el que nos hable. En estos días, el día miércoles, estuvimos aquí hablando sobre el tema del carácter. Con los servidores estamos viendo una escuela de carácter y ministerio. Y el pastor Sebastián Palermo decía algo que la verdad a mí me tocó mucho el corazón porque es algo muy cierto. Y él decía que la persona que enseña o el que predica, no, o sea, no es la palabra de lo que uno habla aquí la que hace cambiar a la persona, sino que eso ya está escrito en las tablas de nuestro corazón. Lo único que hacemos es encender esa luz para que se active lo que ya está en nosotros. O sea, lo que escuchamos aquí, lo que aprendemos aquí, nos hace recordar lo que el Padre ya escribió. Que el que está metido con Dios no necesita en realidad que le enseñen, porque el mismo Espíritu Santo le enseña. Pero dice la palabra que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, y más si hablamos del Señor. Entonces lo que hoy el Padre trae aquí es simplemente un recuerdo de lo que está escrito en la tabla del corazón de cada uno de ustedes. Y activamos eso porque es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar. No es lo que habló la hermana Gladys, no es lo que habló el pastor, no es, sí, sino que se activa algo en nuestro espíritu y eso es lo que hace que nuestra vida se transforme. Ese encuentro con el Espíritu Santo, el que nos hace redarguir y el que nos dice, ojo, como esa alarma que nos hace cambiar. Hoy pues nos vamos a enfocar sobre todo en Jonás capítulo 4. La Biblia textual, o sea, el título de Jonás, en la Reina Valera, como dice, creo que dice el enojo de Jonás, ¿cierto? Dice el capítulo 4, en el capítulo 4. En esta Biblia textual dice razonamiento. Y a mí eso me llamó mucho la atención, porque una de las cosas por las cuales hemos venido como peleando en nuestros seres, sacando todo eso de Grecia que se nos inculcó por mucho tiempo. Entonces, aquí vamos a ver un poco sobre el razonamiento. Entonces, vámonos a Jonás 4. En el capítulo 3, en el 3:10, creo que es la última parte, dice, y vio a Elohim lo que hacían, cómo se volvían de su mal camino, y desistió a Elohim del mal que habían hecho, que les haría, y no lo hizo. El 4:1. Pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Si usted no es servidor de esta iglesia hablando de manera literal, esta palabra también es para usted, porque nosotros servimos al Señor en todo lugar. Amén. Entonces, vemos que en esta primera parte lo que vamos como a enfocar aquí es lo que no debemos hacer como servidores de Cristo. Afuera, con las personas, adentro, en todo lugar donde vamos, siempre, o sea, nosotros no nos ponemos cuando llegamos a la iglesia en modo iglesia. Siempre donde estamos, somos hijos de Dios. Entonces, esta palabra lo que nos ayuda es a como irnos alineando un poco más. Entonces, ¿qué le sucedió a Jonás? Ya sabemos toda la historia, ¿cierto? Jonás, el Señor lo mandó a ir a Nínive, entonces él sabía que era un Dios misericordioso, entonces se desvió, se fue para Tarsis, ahí se montó en una barca, se introdujo en la profundidad de la barca y se echó a dormir. O sea, eso es un estado de quietud del espíritu, ¿cierto? Como que me importa, por decirlo así, ¿cierto? Porque el Señor te da una instrucción y tú te echas a dormir, es lo que nos hablaba como el pastor en cierta forma, ¿cierto? Entonces, conocemos un poco la historia, pero hoy vamos a enfatizar en esta parte en sí. ¿Cómo fue el razonamiento de Jonás? Y cómo nosotros como servidores tenemos que dejar el razonamiento a un lado. Porque razonamos mucho en medio de una destrucción, razonamos mucho en medio de algo que el Señor nos manda, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será? Y
dejamos que la duda envuelva y terminamos desobedeciendo, a veces hasta de manera involuntaria, a veces de manera voluntaria. ¿Qué hizo Jonás? Se rehusó a las instrucciones porque sabía que Dios puede cambiar de opinión. ¿Eso qué es? Desobediencia y sugestión. Entonces, aquí en el 4, pero esto desagradó a Jonás. Esto puede sonar un poco grosero lo que voy a decir, pero ¿a quién le importa si se desagrada o no se desagrada un siervo de Dios? Si Dios te da una instrucción, ¿a quién le importa si a ti te desagrada o no te desagrada? Siendo respetuoso y espero que no me malinterpreten, pero si el Señor da una instrucción, no somos quien para juzgar eso. Y no estoy hablando simplemente cuando el Señor habla de manera directa, que le habló al oído, que le habló por medio de la palabra, que le dio un sueño, sino también a instrucciones que se dan. Entonces, se enojó, de gran manera se enojó, se desagradó de lo que el Señor hizo. Y dice el 2, y oró Jehová a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desiste de dar castigo. Ahora pues, oh Yahweh, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió, ¿haces bien en enojarte tanto? Se rehusó a la instrucción del Señor porque sabía que Dios podía cambiar de opinión. Eso es insujeción. El Señor puede cambiar de opinión cuando Él quiera. Como siervos de Dios, nosotros no podemos estar como que, ay, no, yo no lo voy a hacer porque es que después tú le dices otra cosa y haces otra cosa, entonces quedo yo como mal. Enojo, desagrado y orgullo es lo que había en el corazón de Jonás. Esta es una actitud de inmadurez. Un ejemplo de esto es nuestra experiencia como servidores. Es cuando algo no se hace como queremos, entonces nos aislamos. Ah, es que yo di esta idea, pero nadie me prestó atención, entonces pues que lo hagan ellos. Es una actitud muy parecida. O tratamos de imponer nuestra manera de pensar y de hacerse. ¿Por qué Jonás estaba enojado? Porque al final el Señor dijo, no los voy a juzgar, porque se arrepintieron. ¿Y cuál fue el enojo de él? Que yo sabía que tú te ibas a cambiar de opinión entonces. Entonces es una forma de que nosotros, si las cosas no se hacen como nosotros queremos, pues no pasa nada. En el 4.2 vemos una justificación. O sea, son como características que nosotros debemos ir sacando. El 4.2 dice, y oró a Jehová diciendo, oh Jehová, ¿no era esto lo que decía yo estando aún en mi tierra? Porque por eso huí a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente, misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, que desistes de dar castigo. ¿Qué está haciendo ahí Jonás? Justificando su enojo. Lo justificó. Yo hice esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Era una justificación de lo que había hecho. Nosotros como servidores de Cristo no podemos estar justificando nuestras acciones ni razonando frente a las cosas. ¿Qué sucede en el 4.3? Dice, ahora pues, oh Yahvé, te ruego que me quites la vida porque mejor es la muerte que la vida. Eso suena como a berrinche, perdónenme la expresión, como a pataleta, ¿cierto? Mejor es que me quites la vida. Eso es una actitud almática. Ahí lo que sale a flote es el alma de Jonás. Si ves, me haces quedar mal, mejor quítame la vida, yo no quiero pasar vergüenza. Entonces primero se justifica y luego ¿qué sucede? Sale su alma a flote. Entonces nosotros como servidores de Cristo tenemos que tener muy en cuenta eso para tener dominio propio y que el enojo, ni el rechazo, ni la inmadurez detengan nuestro servicio a Dios. Ah, no se hizo como yo dije. ¿Sí ve? Es que yo lo había dicho, yo sabía que eso iba a pasar, entonces empieza la justificación, empieza el enojo, empieza el alma a levantarse. Entonces, aquí hay una pregunta que a mí me llamó mucho la atención porque el Señor le pregunta, ¿y haces bien en enojarte tanto? Pregúntale a su hermano, ¿haces bien en enojarte tanto?
Porque nosotros nos enojamos, ¿cierto? Y mucho. ¿Cuándo nos enojamos? Nos enojamos cuando nos exhortan, cuando nos dicen algo que o nos llama la atención por algo que hicimos mal y tenemos que encaminar nuestro camino. ¿Haces bien en enojarte tanto? Nos enojamos cuando no nos toman en cuenta para algo. Nos enojamos cuando no nos consultan las cosas. Nos enojamos cuando le dicen a otro que haga lo que normalmente nosotros hacemos. Nos enojamos cuando los ministros o hijos de Dios enseñan algo que sabemos en nuestro corazón que debe mejorar y como que, uy, eso parece que le contaron porque eso me dedicó la prédica. Nos enojamos cuando las cosas no se hacen a nuestro modo, a nuestra manera. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Él se enojó porque dijo, yo sabía que tú te ibas a cambiar de opinión. Nos enojamos cuando los demás no hacen las cosas como nosotros las hacemos. En cierta forma era lo que sentía Jonás. Su enojo era porque el Señor no había destruido a Nínive. Llevando eso al servicio nuestro, ¿en qué momento nosotros nos enojamos? Llevémoslo a la casa, llevémoslo a lo que hacemos diariamente. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Sin reservas, como decía la canción, sin reservas, sin condiciones, lo hacemos y servimos al Señor. Es como algo para revisar en nuestro corazón. Amén. Haces bien en enojarte tanto, que eso quede como que esa pregunta quede en nuestro corazón. Y oró Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, la justificación. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Rápido para enojarse, lento para la ira. Entonces, ¿qué pasa ahí con Jonás? Él no estaba mostrando la genética de Dios. Dios es tardo para enojarse. Y eso también debe ser una característica en nosotros. Que cada día seamos un poco más sensibles a lo que el Padre quiere. Y no que las cosas se tengan que hacer porque nosotros dijimos que es así. Eso es orgullo, eso es vanagloria, eso es simplemente morimos y si el Señor dice algo se hace tal y cual como Él dice. ¿Y cómo nos habla el Señor? A través de sus siervos. Yo les hablaba al principio que la Biblia textual no dice el enojo de Jonás, sino que dice razonamiento. Porque en ese proceso, cuando él se sienta, él empieza a razonar sobre lo que sucede. Entonces dice, y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Y ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Aquí vemos varias cosas. Primero, ¿quién le dijo a Jonás que saliera de la ciudad? Ay, a mí no me gustó que hagan eso así, entonces yo me voy de aquí, porque no me gusta cómo se hacen las cosas. ¿Sucede o no sucede? En la vida real, palpable, esto también es vida real. Entonces empiezan los razonamientos. Ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra. ¿Quién la hizo? Aquí dice se sentó. Él volvió nuevamente a su actitud pasiva que había tenido en el momento que huyó de Tarsis. Él huyó a Tarsis, se metió en la profundidad de la barca y se durmió. Aquí, ¿qué hizo? Otra vez volvió a esa actitud pasiva del espíritu. Aquí vamos a sentar a ver qué pasa. Una actitud de quietud frente a lo que Dios dice que se haga. En la barca dormía y en las afueras de la ciudad, ahí estaba sentado. Lo otro que vemos aquí es, bueno, uno dice, ¿cómo debe ser? Él es un profeta de Dios, ¿no? Jonás es un profeta de Dios. Entonces uno dice aquí, ¿cuál es la actitud de un profeta ante algo que el Padre está demandando de que es levantar un juicio contra una ciudad? Cuando el Señor nos habló y dijo, primicias, o bueno, Colombia se tiene que levantar y tiene que adorar, nos levantamos por una nación. Otro hubiera dicho, sí, destruyanla, sí, porque hay mucho pecado, porque ¿sí? Una actitud bastante fuerte. Pero hablando, un profeta hoy, ¿qué debe hacer? Un servidor, interceder ante el Padre. ¿Qué fue lo que hizo Abraham cuando fue a destruir Sodoma? Señor, subieran justos, Señor, subieran dos, Señor, subieran tres. O sea, empezó un proceso de intercesión.
Aquí Jonás se sentó. En el 3 dice, él dice que hizo una enramada. Entonces aquí vemos ese tercer punto. Hizo una construcción propia. ¿Cómo se hace una enramada? Se ponen, digo yo, ¿no? Como 4 palos, empiezan a colocar, se hacen como las estacas, los soportes, las bases, y se empiezan a colocar las, como las ramas. Eso es una figura de una construcción humana. Razonamiento. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Se introdujo en su propio razonamiento, en su propio conocimiento, en su propio entendimiento, y yo creo que esto debe ser así y por eso me molesto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el servicio empieza a menguar. Entonces, él se hizo su propia cobertura, su propia enramada, se metió en su propio entendimiento y en su propio razonamiento. Y dice que se sentó a ver qué sucedería en la ciudad. Esta es una actitud desafiante ante Dios. A ver qué es lo que va a hacer, a ver qué es lo que va a pasar, a ver quién tiene razón, usted o yo. Esa es una actitud de un siervo de Dios. O sea, yo no soy quien para juzgar a Jonás, pero es lo que me habla a mi corazón. Cómo a veces nuestras actitudes, sin decirlo, pueden ser desafiantes ante algo que el Padre está hablando y está diciendo. Al pastor, la pastora, el hermano me dijo tal cosa, pero yo no creo, yo creo que esto es como de esta manera. Razonamiento, cuestionamiento. Me coloco en mi propia enramada, en mi propia cobertura humana. Pues me llamó un poco la atención porque Jonás era un profeta. Entonces tenemos profetas de oficio y los dones proféticos que se dan en una persona. ¿Qué hace un profeta? O características proféticas, tiene un carácter fuerte, es una persona con criterio, es una persona radical, celosa de las cosas de Dios, con capacidad de ver, oír y conocer los planes de Dios previamente. Por eso es que la palabra en Primera de Crónicas 14:32 dice que el espíritu de los profetas tiene que estar sujeto a los profetas. ¿Por qué? Porque como hay esa capacidad de escuchar y ver lo de Dios, eso puede llevar a la gente a mucha vanagloria, a mucho orgullo. Ah, es que yo vi, es que el Padre me habló, el Señor hizo, ¿sí? Y la humildad se pierde. Y se termina haciendo lo que creemos que se debe hacer y no lo que el Padre dijo que tenía que hacerse. Entonces tenemos que ser sensibles y no ponerle razonamiento a las cosas. Simplemente obedecer. Jonás 4, 5 y 6. Entonces, aquí tenemos dos figuras. Jonás 4, 5 dice, y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella, y ahí se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el 6 dice, y Jehová Elohim preparó una calabacera para que creciera sobre la cabeza de Jonás y le hiciera sombra y lo librara de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Entonces aquí vemos dos figuras. La figura en la remada es una figura de construcción humana, una figura de razonamiento. Yo me centro en lo que yo creo, en lo que yo creo que se debe hacer. Nos centramos en lo que nosotros pensamos. ¿Qué sucede con eso? Yo veo aquí en la palabra y la forma como se sentó Jonás, a mí me muestra que él tenía amargura, tenía rabia, tenía ira, tenía enojo. Y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Pero en el 6, el Señor construye una calabacera. Yo lo llevo como literalmente a la construcción y uno dice, bueno, él mismo puso las ramas, él puso mira a ver a dónde daba sombra. Es una construcción humana, pensada, con lógica. Pero la calabacera viene del espíritu, es natural, tenía vida. El Padre la hizo en un día y en otro día la secó. Pero entonces la calabacera es como la cobertura del Padre. ¿Cómo se sintió Jonás cuando la calabacera surgió? Se alegró, dice ahí. Dice que se alegró. O sea que cuando nosotros estamos dentro de la cobertura del Padre, tenemos paz, gozo, regocijo, tranquilidad, paz, aunque no entendamos lo que esté haciendo. Pero cuando estamos en nuestra propia enramada, lo que sobreviene es la amargura. Entonces, la enramada de forma de hombre, la calabacera, es a la forma de Dios.
Entonces hay dos sombras, dice, ahí habla de dos sombras. Está la sombra del hombre y la sombra del Padre. ¿En cuál estamos? ¿En dónde estás? ¿Bajo la enramada o bajo la calabacera? Cuando sentimos enojo en nuestro corazón por las cosas, cuando quiero que las cosas se hagan como yo digo, cuando no me toman en cuenta para algo y me enojo, estoy bajo la enramada. Pero aun cuando no entienda muchas cosas, pero el Señor dijo, si Él lo dijo, así es y es de bendición y vamos adelante. Estamos bajo la calabacera. Entonces, una manera de saberlo es viendo nuestro comportamiento y actitudes frente a cualquier circunstancia. Una circunstancia parecida a la de Jonás o en cualquier circunstancia de nuestra vida. O cuando el Señor nos manda a decirle, a hablarle a alguien, pero eso mínimo me rechazan, eso mínimo se burla de uno, eso mínimo estamos siendo Jonases. A nosotros no nos importa si la gente nos presta atención, a nosotros no nos importa si la gente en cierta forma se convierte o no. ¿Qué tendremos que hacer nosotros como servidores de Cristo? Hablar y decir. Jonás 4:9 dice, 4:9 dice, en esta versión pues, Elohim respondió a Jonás, ¿tanto te irritas por lo de la calabacera? Él respondió, tengo razón, razón. O sea, mire cómo le contesta el Señor. O sea, estaba tan convencido de su razonamiento. Tengo razón para irritarme hasta la muerte. Razonamiento, pensamiento, mente, carne. ¿Y qué es la razón? Es el proceso y el resultado de razonar. Este verbo, por su parte, consiste en organizar y estructurar las ideas para arribar a una conclusión. Eso es Grecia. Grecia. Cuando uno está razonando mucho por una instrucción, cualquier cosa, mire, renunciemos a Grecia. Un razonamiento, por lo tanto, implica una cierta actividad mental, mente, ¿sí? Que deriva en el desarrollo de conceptos. Por eso es que el Señor dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Estos conceptos pueden emplearse con fines persuasivos o para llevar a cabo una cierta demostración. O sea, llevar la contraria, en otras palabras. El razonamiento quiere explicar, quiere justificar, quiere persuadir, quiere hacer cambiar de opinión, quiere convencer. Entonces, en nuestro caso, en el servicio a Dios y en todo lo que hacemos para Dios, solo basta con la obediencia. Ahí no cabe razonamiento. Y Jonás dijo, tengo razón para enojarme hasta la muerte. Tremendo, porque tenemos que estar muy atentos cuando empezamos a razonar con situaciones que el Padre nos ha mandado, que nos ha dicho, instrucciones, tareas, y que no tiene cabida ningún razonamiento para eso. Jonás 4:10. Le dijo Jehová, apiadaste de la calabacera por la cual no trabajaste, ni le hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche pereció. Y no compadeceré yo de Nínive, esta gran metrópoli donde hay más de 120,000 personas que no sabe distinguir entre su mano derecha y su izquierda, además de muchos animales. ¿Qué percibía yo aquí del Señor? Que el razonamiento trae una dureza al corazón y no permite ver y no permite que seamos sensibles a la voz del Padre, a lo que Él está hablando. Él en un momento estaba decidido a destruir a Nínive, pero cuando vio el arrepentimiento, es muy tremendo lo que dice la palabra ahí, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, pero se arrepintieron. Si Jonás no hubiera estado enojado, creo que se hubiera gozado, hubiera visto el verdadero milagro que el Señor estaba haciendo en esa tierra y en ese pueblo. Pero como estaba centrado en su razonamiento, en su razón, en su enojo, en su inmadurez. Entonces, ¿qué sucede? Perdió un poco la sensibilidad del Espíritu Santo de lo que verdaderamente el Espíritu Santo quería hacer. Cuando uno se pone a ver Nínive, o sea, como que quiénes son Nínive, los de Nínive, y actualmente son sirios. Estamos hablando de musulmanes. Y en ese tiempo también lo eran. Entonces yo imagino que ese era como el miedo de Jonás, como que yo voy allá y hablo de Dios y me sacan a pata, por decirlo así, ¿cierto? Era como su miedo. Pero yo creo que el Señor no va a enviar a alguien sin saber antes qué es lo que va a suceder con ese pueblo. Y independientemente que fuera a suceder algo contrario, confiamos y tenemos fe en lo que el Padre va a hacer.
Entonces, el razonamiento trae dureza de corazón, hace que se pierda esa sensibilidad del espíritu. Dice, porque cierto era que este pueblo había pecado, eran sirios, musulmanes, pero vino arrepentimiento a ellos. Pero Jonás no lo pudo ver. O sea, ahí dice que estaba enojado. No pudo percibir ese verdadero milagro del Padre. Yo creo que otros se hubiera alegrado, de pronto, ¿no? Uy, se convirtieron estos musulmanes, esta gente que se convirtieron todos a Dios, desde el rey hasta la vaca, el perro, el niño, todo. Eso es un milagro del Señor. Cada vez que hay una conversión es un milagro del Señor. Nosotros somos milagros de Dios. Entonces a veces como que estamos esperando es, sí, venga el rayo de Dios y parta y destruya y haga como... No podemos entrar en ese razonamiento de cuestionar lo que el Padre quiere hacer, sino ser sensibles. Eso es lo que, digamos, hoy les traía, que el Padre me habló en mi corazón, que para las instrucciones del Señor no hay que pensarlas, ni cuestionarlas, ni enojarnos, ni meterle mente a eso. Si el Señor lo dice es porque es de bendición. Sacamos el razonamiento de nuestra mente y de nuestro corazón para que eso no traiga insensibilidad en nuestro ser y podamos ser sensibles cuando el Señor quiere hablarle a alguien. Señor, ¿qué quieres hacer con esta persona? Ah, no, yo no le hablo porque es que eso es una pecadora, un pecador. Pero si el Señor lo quiere convertir. Ah, seguramente no me acepta. No razonemos ante esas cosas y mucho menos ante el servicio del Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, amado Rey. Hoy oramos, Señor Dios, y renunciamos a todo razonamiento, a toda agresia, Señor Dios, que pueda haber en nuestro corazón y que lo que hace es que se cuestionen tus mandatos, tu palabra, tus instrucciones. Hoy, Padre Celestial, declaramos, como dice tu palabra, Señor Dios, que el espíritu de nuestra mente es renovado una vez más, Señor, para ser sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y declaramos, Padre Celestial, que ha quedado sellada en nuestro espíritu, Señor. Que todo razonamiento, que todo cuestionamiento, que todo enojo que haya venido en nuestras vidas por diferentes circunstancias, en nuestros huertos, en nuestro servicio a Dios, en nuestro trabajo, y que no haya sido, Señor Dios, justo enojarnos tanto, Padre, y te pedimos perdón. Y declaramos que el enojo sale de nuestro corazón. Ese enojo que viene del rechazo, ese enojo que viene de la inmadurez, ese enojo que viene del razonamiento, ese enojo, Señor, que no viene de ti. Porque dice tu palabra que tú eres tardo para la ira, que tú eres lento para enojarte. Hoy tomamos esa genética del Padre para ser lentos para la ira, para ser lentos para enojarnos, Señor Dios, para ser obedientes en ti conforme a tus palabras, conforme a tu voz. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, solo a ti, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, Quebranta mi vida, transfórmame a ti, Señor, a ti. solo a ti. Lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús.